hermano, con el tiempo del mensaje. Vamos a darle, bueno, todo el tiempo es del Señor, pero vamos a hacer una palabra de oración. Padre Celestial, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso que nos has regalado. Padre, gracias por el privilegio que tú has tenido conmigo para traer tu palabra a esta iglesia, Padre. Padre, quiero pedirte por cada hermano que está aquí, que tú lo ayudes a entender, darle sabiduría, darle conocimiento, Señor, para que puedan entender tu palabra. También te quiero pedir por los que me escuchan por las redes sociales, Padre. Ayuda a los padres a entender esta poderosa palabra tuya. Toca sus corazones. Quita, Padre, el corazón de piedra y pon un corazón de carne. Dale oídos espirituales para que oigan y ojos espirituales para que vean. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. El mensaje que traigo hoy, son 3 mensajes que estamos dando respecto a la familia. Pero yo quiero que hoy me levanten las manos los que tienen al padre o a la madre vivo. Todos los que tienen al padre y a la madre vivo, el mensaje es para ustedes. No solamente para los niños ni para los jóvenes, es para todo aquel que tiene un padre todavía vivo. Hoy vamos a ver la responsabilidad que tienen los hijos con sus padres. Ya hemos visto la responsabilidad del padre en el hogar. Hemos visto la responsabilidad de la madre en el hogar. Y hoy vamos a ver la responsabilidad de los hijos con los padres. Así que, hermanos, que este es el tercer sermón respecto a la familia como modelo de hogar. El versículo 21 del capítulo 5 dice, versículo 21 de Efesios 5, 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta es la clave, hermano, para que los hogares funcionen. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí Pablo hizo una transición, nos introdujo su enseñanza sobre relaciones específicas de autoridad y sumisión entre los cristianos. Y cuando usted ve del versículo 22 del capítulo 5 de Efesios hasta el versículo 9 del capítulo 6, con esta declaración inequívoca de que todo cristiano lleno del Espíritu debe ser humilde y sumiso. Este es el fundamento para todas las relaciones tratadas en esta sección. Pero en nuestro mensaje en particular vamos a ver o hemos visto los 3 roles. Como le dije hace un rato, el anciano Edgardo nos trajo la responsabilidad del padre. El anciano Agdi trajo la responsabilidad de la madre. Y hoy yo tengo el privilegio de traerle la responsabilidad de los hijos con sus padres. Así que el apóstol Pablo aquí aborda reglas como los esposos y esposas dominan o cómo pueden imitar el amor de Cristo en sus propias vidas, al sustentar a quienes están bajo su cuidado. Al mismo tiempo, a medida que las esposas y los hijos extienden sus roles en términos de servicio a Cristo, dejan de ser objetos pasivos en un mundo social que los menosprecia y que son en cambio socios activos de Dios al expresar el amor cristiano
ante un mundo dividido por el género sexual, por la edad, por la situación económica. Todo esto, el mundo ha dividido hoy a las personas. En el matrimonio de Dios ha llamado al esposo, hermano, a liderizar, a traer el liderazgo. Él tiene el liderazgo, no en absoluto, hermano. El padre no tiene el liderazgo absoluto, no. Pero es responsable de un hogar. Al padre, los hijos y la esposa tienen que someterse a él, a menos que él los mande o que él quiera que desobedezcan los mandamientos de Dios. Entonces no tienen que obedecer. Mientras no sea eso, la esposa tiene que someterse al esposo y los hijos al padre. Así que, hermanos, el rol del esposo le asigna la iniciativa de guiar a su familia para glorificar al Señor, a lo cual la esposa debe responder positivamente. Así que los hijos en la iglesia tienen la responsabilidad de vivir como discípulos del Señor Jesucristo. Para el apóstol Pablo, parte de lo que caracteriza a la cultura gentil expuesta al juicio de Dios es que está marcada por la desobediencia a los hijos, de los hijos a sus padres. Esto es lo que caracteriza hoy en día. Hoy en día estamos viviendo en un mundo que está pata para arriba. Y el tema que traemos hoy nos muestra que los hijos no obedecen a sus padres hoy. Son pocos los hijos que obedecen a los padres. Y quiero recordarles que hijos es todo aquel ahora mismo que tiene a su padre o a su madre vivo. Somos hijos, aunque tengamos hijos, somos hijos. Y vamos a hablar de esto, hermano. Así que vamos a irnos a Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Vamos a añadir el versículo más, el número 4. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero recordarles nuevamente que hijos son todos los que tienen un padre y una madre. Y podemos preguntarnos, o si un hijo le pregunta a ustedes, ¿por qué es justo obedecer? Dice ahí, hijo, obedecer al Señor en vuestros padres, porque es justo. ¿Por qué es justo? Quizás es una pregunta que se hagan, ¿por qué es justo? La respuesta es porque Dios dice que es justo. Dios dice que es justo y tenemos que verlo de esa manera. Al obedecer a nuestros padres es justo, Dios lo ve justo. Y eso tiene que estar muy claro, hermano. Es lo correcto ante Dios. Y lo que es lo correcto ante Dios tenemos que hacerlo, tenemos que obedecerlo. Quizás, joven, ahora sí me pongo a los jóvenes, también a los adultos, pero vamos a los jóvenes. Quizás sus amistades de la escuela, sus amigos de la escuela o sus amigos del trabajo no obedecen a sus padres. Allá ellos que lo hagan. Pero si Dios dice que esto es justo, tenemos que obedecer a nuestros padres. Aunque las amistades que tenemos no lo hagan. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a obedecer a nuestros padres? El mundo no ve mal. Dice que no estamos en nada. Estamos fuera de la onda. Pero el que te va a juzgar un día, Hebreos 9:27 dice que todos moriremos y después el juicio.
ese que te va a juzgar un día, dice que si tú amas, que si tú obedeces y honras a tu padre, eso es justo. Si tú no lo haces, un día tienes que ir ante la presencia del Señor. Y te va a juzgar por no obedecerlo. Así que no importa, hermano, no importa que tus amigos te critiquen porque tú respetas a tus padres. Eso no importa. Obedece. Tus amistades, tus amigos no van a juzgarte un día. El que te va a juzgar un día es Dios. Amén. Dios es el que va a juzgar. Y tenemos que obedecer. Si Él dice que amar, que obedecer a nuestros padres es justo, entonces es justo. Así que, hermano, cuando tú estás viviendo en desobediencia, cuando tú no obedeces a tus padres, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo cuando tú no obedeces? Cuando todos los días tus padres hay problemas con el muchacho, con la muchacha o con el adulto. ¿Qué estás haciendo? Estás practicando el pecado. Y quiero llevarte a un versículo, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Dice así. Primera de Juan 3, 8 y 9 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pero si tú desobedeces a tus padres, si tú vives eso, lamentablemente no eres hijo de Dios. La Biblia es clara, hermano, el que practica el pecado es del diablo. Si tú no obedeces a tus padres, si tú siempre estás en contra de tus padres, bíblicamente eres del diablo. Eso es lo que dice la palabra. Así que tu comportamiento, hijo, con tus padres va a revelar si eres hijo de Dios o no lo eres. Pero aquí hay un problema. Aquí hay un problema que se está viviendo en el mundo. Y es eso de repetir una oración. Hoy día muchos, millones de personas creen que repitiendo una oración de fe es salvo. Entonces cuando ven a los hijos que se portan mal, cuando ven que los hijos no lo obedecen, dicen, no, pero él es salvo. La oración de fe que inventaron algunas personas, eso no es bíblico. Eso se inventó del siglo XIX en adelante. Del siglo XIX hacia atrás eso no existía. En ningún lugar existía. Quiero decirle, padres, si su hijo es rebelde, si su hijo no lo obedece, pero su hijo viene a la iglesia, su hijo canta en la iglesia, toca instrumento en la iglesia, ora por media hora en la iglesia, en la casa no, pero en la iglesia sí. Tiene una voz lindísima y canta hermoso. Si su hijo no se pierde ni un culto, si su hijo hace muchas cosas en la iglesia, pero en la casa es un rebelde, es un hijo de Satanás. No es salvo. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Y por medio de tu actitud, de tu comportamiento con tus padres, tú demuestras si eres salvo o no eres salvo. Olvidemos, hermanos, o dejemos de ser ignorantes creyendo que porque mi hijo repitió una oración es salvo. Eso no significa que eres salvo. Ese es un rito
vacío, evangélico, inventado por personas que eso no aparece en la Biblia en ningún lado. Ya no estemos creyendo en repetir una oración. No creamos eso, hermano. Nuevamente le digo que la evidencia, la verdadera conversión, que tú vas a ver el verdadero cambio en un hijo, es cuando obedece y honra a sus padres. Quiero decir una cosa. Qué triste, hermanos, como le dije hace un rato, es ver jóvenes, es ver niños, es ver adultos en la iglesia que no aman a sus padres. Quiero mostrarle algo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Pongan atención a esto. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice así. También debes saber esto. Pongan atención a estos versículos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, pongan atención a esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire a qué altura pone Dios el pecado de la desobediencia a los padres. Hermano, Dios no pasa por alto a los hijos que no obedecen y honran a sus padres. Dios no pasa por alto esto, hermano. Y voy a demostrarle bíblicamente lo que sucede con estos hijos que no obedecen a sus padres. Dios pone a la misma altura a un hijo que no obedece, igual que un blasfemo, igual que un impío, igual que un ingrato. Es muy triste esto, hermano. Versículo nuevamente, Efesios 6, 1 y 2 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Algo muy importante que quiero recalcar aquí es lo que hacen muchos predicadores. Yo lo he escuchado a predicadores predicar estos versículos y se enfocan en la promesa del mandamiento. Ellos se enfocan en esa promesa. Que si te portas bien, si obedeces, si te honras, vas a ser de larga vida sobre la tierra. Está ahí la Biblia, sí. Es bíblico y está ahí. Pero quiero decirte una cosa. Tú, hijo, usted, Dios merece de ti tu obediencia. Tú tienes que obedecer a Dios, te bendiga o no te bendiga. Tú tienes que obedecer a Dios aunque te mate. Tú tienes que obedecer a Dios. Amén. Tú no tienes que obedecer a Dios porque voy a recibir una promesa. Tú tienes que obedecer a Dios porque eres Dios. Porque Él es digno de tu obediencia. Y es triste cuando escucho predicadores
que le dan más realce a la promesa y no al mandato. Tú tienes que obedecer a Dios. Aunque Dios te mate, tienes que obedecerlo. Él es digno de tu obediencia siempre. No estamos hablando, hermano, que mi obediencia de obedecer y honrar a Dios es porque voy a recibir algo. No. O voy a prosperar. Eso nada tiene que ver con eso, hermano. La Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Eso es lo que estamos hablando. Porque es justo, tienes que obedecer a tu padre. Pero no solamente obedecer, dice también el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre en todo lo que puedas. Quiero decirle una cosa. ¿Cuál es el hijo que tiene que obedecer? El hijo que tiene que obedecer, el versículo 1, es aquel que está bajo el techo de los padres. El que vive con los padres. Ese tiene que obedecer y honrar. Mientras ustedes vivan bajo el techo del padre, tienen que obedecer y honrar. Ya cuando los hijos se casan, nosotros los padres no nos podemos decirle al hijo o a la hija, ven acá o... No, esa es una familia aparte. No podemos meternos ahí. Pero el hijo tiene que honrar a su padre, ¿hasta cuándo? Hasta que se muera. El hijo tiene que honrar a su padre hasta el día que él muera. ¿Cómo lo va a honrar? Respetándolo y ayudándolo. Tienes que darle a tu mamá o a tu papá, tienes que darle sustento, tienes que sustentar. Me recuerdo una propaganda que nunca se me olvidó, el día que la vi, nunca se me olvidó esa propaganda, en la televisión. Ponían a un señor en una esquina, en una calle, abandonado, y dice la propaganda, este hombre mantuvo 10 hijos, pero 10 hijos no pueden mantener a este hombre. Tremendo. Hoy día los hijos se pelean uno al otro para no darle al papá o a la mamá. Se pelean. Esa es tu responsabilidad, ese es tuyo. Y no quieren saber nada de los padres. Hermano, el hijo, mientras sus padres vivan, tiene que darle a sus padres. Porque es bíblico. Porque Dios lo autoriza y lo manda. Pero hay hijos que no le importa nada. Nada, no le interesa. Pero mientras tú vivas bajo el techo de tu padre, tienes que obedecer a tus padres. Y también tienes que honrarlos. Puedes tener, yo he visto así en algunos casos que el papá tiene 70 años y el hijo tiene 50 años. Los dos tan viejos y blancos con el pelo blanco. Pero él vive juntos en la misma casa. Entonces el papá de 70 puede meterle un palazo al de 50. Porque ese es el hijo. El hijo, mientras viva bajo el techo del padre, tiene que obedecer y honrar. Los que se casan o se van a vivir a otro lado, entonces tiene que honrar. No tiene que obedecer. Pero tiene que honrar y respetar. Así que, hermano, mientras que en el versículo 1 de Efesios 6:1 dice, obedeced, el apóstol está hablando de acción, obedecer. Este término alude a una actitud porque Pablo se concentra en el motivo detrás de la acción. Cuando Dios dio su ley en los 10 mandamientos, la primera ley que gobernaba las relaciones humanas fue esta ley
de que los hijos deben honrar y a sus padres, o el mandamiento. Vamos a ver Éxodo 20:12. Este fue el primer mandamiento de las relaciones humanas y es el único mandamiento hacia la familia. El único mandamiento hacia la familia. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este fue el primer mandamiento de las relaciones humanas y fue el único mandamiento dirigido a la familia. Honra. No debe ser el día del padre, hermano. Hoy es el día del padre en Panamá y hoy usted ve poco de gente yendo ante los papás. Te amo, papá, te amo. Pero ¿qué pasó con los otros 364 días del año? ¿No lo ves? Hoy las casas están llenas de hipócritas saludando a los padres. No todos, no todas las casas. Pero la mayoría de las casas, pasen por una casa ahora, el Día del Padre, están llenas las casas de hipócritas. Viendo a los papás, pero en el año no lo han visto. No le han dado un real. No saben si papá come o no come, si se viste o no se viste. No saben nada. Ni les importa. Pero hoy están ahí viéndolo. Y llevándole trabajo a la casa, porque van a la casa del papá para que el papá y la mamá le cocinen, los atiendan y ellos se ponen a tomar licor, ahí, a conversar ahí, y los papás tienen que ver cómo los alimentan, porque son unos hipócritas. Dice la Biblia, le llama necios. En otras palabras, estorbo son lo que son. Hijos malvados. Así está la sociedad hoy en día, hermano. Lastimosamente así está la sociedad. Hoy día, hermanos, se están criando monstruos. Hijos maltratando a los padres, quitándole lo poquito que tienen, quitándole la salud, la paz. Antes de haber nacido humanos, nacen es monstruos. Así está la sociedad de hoy. Vamos a ver lo que dice Levítico 19. Levítico 19:32. Levítico 19:32 dice, pongan atención, hermano. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Qué está diciendo este versículo? Dios está poniendo a igual altura el honrar a los padres como su temor a Él. ¿Estás entendiendo? Todos los que tienen un padre. Cuando tú honras a tu padre, cuando tú obedeces a tu padre, tú tienes temor de Jehová. Si tú no haces eso, tú no temes a Jehová. No, que yo voy los domingos a la iglesia. No temes a Jehová. Eres un gran, pero gran hipócrita. Eso es lo que eres. Porque no temes a Jehová. Honra a tus padres. Porque si no lo haces, no temes a Dios. Porque las dos cosas se relacionan, hermano. Las dos cosas se relacionan.
el honrar, el obedecer a tus padres con el temor de Jehová. Si tú, lo que estamos aquí, hermanos, si alguno de nosotros que está aquí hoy no honra a su padre o a su madre, no está haciendo absolutamente nada aquí en este lugar. Está perdiendo el tiempo. No está haciendo absolutamente nada aquí. Tienes que honrar a tus padres. Muchos van a la iglesia solamente para limpiar la conciencia, hermano. Porque no respetan ninguna autoridad. No respetan la autoridad de sus padres. No respetan las autoridades civiles. No respetan las autoridades de la iglesia. No respetan nada. Discuten con sus padres. Se ponen a debatir con sus padres. Eso no puede ser, hermano. Yo nunca, como padre, y mis hijos están aquí, me ha gustado discutir con ninguno de ellos. No me gusta discutir. Yo prefiero llegar a un acuerdo pronto o meter un palazo. Pero eso está discutiendo. No, que dime que yo no sirvo para eso. Yo siempre le he dicho a mi esposa, yo no tengo que discutir con ni un hijo. Yo puedo conversar con un hijo, pero no discutir con un hijo. Eso me molesta. El padre que se pone a discutir con un hijo, dime que te diré, está mal. Agarre un palo y métale un palazo, hermano, o échelo, no sé, haga algo, pero trate de evitar una discusión. No lo haga. Vamos a ver algunos textos, hermanos, de un libro que habla a los hijos. El libro de los Proverbios. Pero quiero decir una cosa, hermano. Podemos leer los Proverbios, pero si Cristo no está en nosotros, no hemos hecho nada. Amén. Tenemos que leer los Proverbios cuando Cristo esté en nosotros. Vamos a leer algunos versículos de los Proverbios. Y vamos a ver el Proverbio 6:20. ¿Qué nos dice Proverbios 6:20? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Qué estamos viendo aquí, hermano? Estamos viendo que hay autoridad de parte de los dos, tanto del padre como de la madre. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué sucede hoy en día, hermano? Y esto sucede en muchos hogares. Cuando el padre le llama la atención a un hijo, la madre sale a defender al hijo. O viceversa. Cuando la madre llama la atención a un hijo, el padre sale a defender al hijo. ¿Qué hacen los hijos inteligentes? En lo malo. Se apoyan del que lo está defendiendo. Y comienzan ahí al frente del otro a hablar mal del papá o a hablar mal de la mamá. Entonces, el aliado que era el aliado del padre o de la madre, que es la otra mitad, se pone en contra con el hijo a debatir contra el padre, si es el momento, o contra la madre. Defendiendo la desobediencia del hijo. ¿Qué le sucede a los hijos desobedientes? Y vamos a verlo ahora. Qué triste. Los dos, tanto el padre como la madre, tienen que ponerse de acuerdo en la disciplina de un hijo. Tienen que apoyarse uno al otro. Padres y madres tienen que apoyarse uno al otro para disciplinar a los hijos. No pueden irse en contra del padre o en contra de la madre y se ponen a apoyar la desobediencia del hijo. Eso no puede ser. Y eso está sucediendo en los hogares cristianos, está sucediendo. Está sucediendo. Y eso va en contra de la voluntad de Dios. Los padres deben de ponerse de acuerdo, hermano, como le dije, en disciplinar a sus hijos. Hermano, otra cosa, nunca
Un padre debe permitir que un hijo le hable mal de la esposa. Y nunca una madre debe permitir que el hijo hable mal del esposo. Porque le estás diciendo a tu hijo con permitirlo, mi esposo no sirve o mi esposa no sirve. No podemos permitir eso, hermano. Porque dice la Biblia que los dos tienen autoridad en sus hijos. Los dos tienen autoridad en sus hijos. Vamos a ver Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. Dios ve la necedad o la desobediencia de los hijos como una necedad. El hijo que entristece a su padre no es un sabio, hermano. Es un necio. Es un tonto. El hijo necio es tristeza para la madre. Si estás, hijo, si estás viviendo en desobediencia, causando problemas y tristezas a tu madre, no eres un hijo inteligente. No eres ante los ojos de Dios que te va a juzgar. ¿Cómo te ve Dios? Como un necio. Padre, cuando los hijos nos desobedecen y no nos honran, es casi lo peor que un hijo puede hacer en la sociedad. Es lo peor que un hijo puede hacer en la sociedad. Si tú permites o estamos permitiendo que nuestros hijos pequen contra Dios, Dios sí va a tomar el control. Y Dios va a juzgar a nuestros hijos. Y no nos va a gustar cómo Dios juzga a nuestros hijos. Y también a nosotros. Si ustedes leen primera de Samuel, el sacerdote Elí murió por no ponerle un alto a sus hijos. Dios castigó a un sacerdote por no castigar a sus hijos, por no disciplinar a sus hijos, pero también disciplinó a los hijos. Entonces, hermanos, tenemos que estar claros en esto. Vamos a ver Proverbios 19:26. Dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Muchas veces, hermano, muchas veces he conocido hermanas, estoy hablando de hermanas de la iglesia, que dicen que su hijo la maltrata. Que su hijo la maltrata. Y la pregunta que nos hacemos, ¿y el padre a dónde está? ¿A dónde está el padre cuando el hijo maltrata a su madre? El padre no está haciendo su rol de padre. Hay hijos, hermanos, que le pegan a sus madres. Yo lo he visto. Hijos que le pegan a sus madres. Quiero decirle todavía a los que tienen niños chiquitos. Usted puede educar a su niño o a su niña muy bien hasta los 12 años. Pero si usted le permite muchas cosas, a los 16 años, él le pega a usted. Después de los 16 años, hermano, y a veces mucho antes, hay lugares donde los hijos a los 10, 8 años ya andan hasta con pistola. Yo he conocido en la ciudad de Panamá departamentos que los hijos echan a los padres a la calle. Y se mete el hijo con sus amigos a vivir al departamento. Eso lo he vivido yo y lo he visto. Eso está sucediendo en Panamá y en todos los lugares del mundo. ¿Por qué? Porque no hubo un padre y una madre que educaron, disciplinaron a sus hijos. No lo hubo. Entonces dice la palabra que es tristeza. Que es tristeza para la madre. Vamos a ver otro. Vamos a irnos cómo Dios ve el pecado de los hijos. ¿Cómo Dios ve el pecado de los hijos, hermano?
Vamos a irnos a Deuteronomio 21, 18. Deuteronomio 21, 18. En adelante, 18 hasta el 21. Dice, si alguno, pongan atención a esta porción bíblica. Palabra de Dios. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a vuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué está diciendo la Biblia? Quiero decirle, hermano, que no estoy diciendo que tenemos que matar a nuestros hijos, no. Pero la Biblia, para que sepan, esta era una ley civil. Era una ley civil que ahora no está activa, pero existió. Y eso sucedía en esos tiempos. Dios no nos manda a obedecer estas leyes civiles, porque esto ya fue quitado. Pero quiero decirle algo, aunque esta ley fue quitada, eso es lo que Dios piensa de los hijos rebeldes. Porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es inmutable. Él no cambia. ¿Cuántos ven todos los días en los periódicos, en las noticias? Jóvenes de 15, 16, 17, hasta de 12 años muertos en la calle. Todos los días. Porque para Dios estas leyes no han cambiado. Ni cambiarán. Ni cambiarán. Hermano, Dios a un hijo rebelde en su voluntad y en su santidad lo mata. Eso no es relajo, hermano. Dios no cambia. Dios, cuando somos hijos rebeldes, Dios piensa de esta manera. Quiero decirle, hermanos, a todos los que tienen un padre, antes quiero que veamos un versículo aquí mismo, aquí donde estamos. Miren lo que dice el versículo 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Así, pongan atención a este párrafo, así quitará el mal de en medio de ti. ¿Qué está hablando la Biblia ahí? ¿De qué mal está hablando? De nuestras generaciones. Si usted tuvo un niño rebelde hoy, sus nietos van a ser monstruos. Y sus bisnietos van a ser 10 veces monstruos. ¿Qué está sucediendo en las escuelas hoy? Las escuelas, hermano, es lo más corrupto que hay. En la escuela hay prostitución, lesbianismo, hay droga. ¿Qué más hay en la escuela? Es toda porquería. Porque la sociedad se ha ido corrompiendo cada día más y más y más. Y qué triste ver a nuestros niños de la iglesia caminando con impíos. Compartiendo con impíos. ¿Quiénes son tus amistades jóvenes en la escuela? ¿Con quién tú andas? ¿Con quién te sientas a comer? Con lo peor de la escuela. ¿Y por qué te gusta andar con ellos? Porque eres igual a ellos.
Tú puedes decir que estás en la iglesia buscando a Dios, pero eres igual a ellos. Yo puedo predicarle la palabra a un impío. Ese es mi trabajo. Y llamo y tengo que amar al impío para predicarle la palabra. Ese es mi trabajo hasta el día que me muera. Pero yo no puedo compartir con un impío. Yo no puedo compartir, hermano. Ser el mejor amigo de un impío. Es imposible. ¿Qué dice 2 de Corintios 6? El aceite no se puede combinar con el agua. Es imposible. Si ustedes se combinan, es porque son iguales. Vamos a buscar 2 de los Corintios. Segundo de los Corintios 6, del 14 en adelante. 6, del 14 en adelante, hasta el versículo 1 del 7. Pongamos atención a esto, hermano. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. No está hablando de matrimonio, hermano. Muchos han pensado que esto es matrimonio solamente. No. No unáis con yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, pongan atención, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Jóvenes que están en la escuela, escuchen este versículo. Salid de en medio de ellos y apartaos de ellos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces se recibirá. Y será para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Más claro no puede estar, hermano. Tenemos que amar al impío, sí. Tenemos que predicar el evangelio, sí. Porque no podemos convivir con ellos. Yo no puedo sentarme en una mesa con 10 borrachos. Así que, ¿qué hago yo ahí? Nada estoy haciendo ahí. Ahora, yo puedo predicarle a esos 10 cuando no están borrachos. Puedo sentarme y predicarle la palabra. Pero donde comienzan con sus vulgaridades, recojo de nuevo la palabra ahí y me voy. ¿Para qué voy a quedarme ahí? Pero qué triste ver jóvenes caminando en las calles con impíos y gozando ese momento. Qué triste. Hermanos, ¿qué está haciendo la iglesia hoy? ¿Qué está haciendo predicadores hoy? Hoy hay predicadores payasos hablando de prosperidad, autoestima. ¡Ay, vamos a predicar la autoestima! ¿Qué autoestima? Aquí está, si tú quieres levantarte la autoestima, aquí está. Con la palabra. La palabra dice que es tan poderosa que te toca hasta lo profundo de tu ser. Tú no necesitas ni una autoestima. Tú necesitas la palabra. Tú necesitas al Dios de la palabra. Pero hoy hay predicadores perdiendo el tiempo en las iglesias, en los púlpitos, predicando cosas que no son. Predicando de la prosperidad, predicando de cómo hacer triunfar en la finanza. Una vez me invitaron, me invitaban a escuchar una conferencia de cómo aumentar la finanza en una iglesia. ¿Qué es eso? En eso están perdiendo el tiempo las iglesias hoy en día. Hermanos, tenemos que volver al evangelio bíblico.
Y no solo escucharlo, porque muchos hermanos hoy día hablan de la sana doctrina. Estamos estudiando la sana doctrina, pero no estás viviendo la sana doctrina. ¿De qué vale que la estudies si no la vives? Hay que vivirla, así como la aprendes tienes que vivirla. Somos rebeldes, hermanos. Hermanos, el Evangelio tiene que llevarnos a ser como Cristo y caminar como Cristo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si tú eres hijo de Dios, tienes que caminar como él anduvo. La corrupción de hoy en día, hermano, está horrible. Hoy a los buenos le dicen malo y a los malos le dicen bueno. Pero nosotros como padres de familia tenemos que cuidar a nuestros hijos. Tenemos que cuidar nuestra familia. Pero tampoco podemos soportar la desobediencia de los hijos. No podemos soportar los hijos. Ya vimos cómo Dios ve la rebeldía de los hijos. Y quiero decirle algo, hijos. Hijos, ya le dije, hijo es toda edad que tenga un padre. Hijos, no olviden el versículo de Deuteronomio 21, 18 al 21. No lo olviden, guárdenlo en su corazón. Para cuando van a desobedecer, piensen, no lo puedo hacer. Guarden ese versículo, teman a ese versículo, porque Dios no cambia. Malaquías capítulo 3 dice que Dios no cambia, Dios es inmutable, Él no cambia. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer después que hemos escuchado todo esto? Vamos a Hechos capítulo 2. Aquí sucedió algo. El apóstol Pedro predica su primer sermón y le dice a los judíos, ustedes asesinaron a Cristo. Y cuando ellos escuchan y entienden la palabra, se compungieron, dice la palabra. Hechos 2, versículo 37. Al oír estos se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Yo espero que hoy los hijos de esta iglesia piensen igual. ¿Qué haremos? Después de todo lo que he escuchado, ¿qué haremos? Pero si eso no ha hecho efecto en tu corazón, estás mal. Porque la palabra tiene que hacer efecto en tu corazón. La palabra tiene que voltearte y transformarte. ¿Qué haremos? Ahora vamos a Proverbios para que vean qué haremos. ¿Qué podemos hacer para que Dios no nos vea como hijos necios? ¿Qué podemos hacer para que Dios nos vea de otra manera? Proverbios capítulo 1, versículo del 1 al 15. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para andar en sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sanidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores, pongan atención, jóvenes que están en la escuela y que tienen amistades, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas.
Cuando un impío sabe que tú vas a la iglesia, ¿qué va a hacer? Va a engañarte para que tú caigas igual que ellos y se burlen de ti. Y no de ti, de Cristo se burlan. Porque se burlan es de Cristo. Míralo, va a la iglesia y mira cómo se comporta. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientes. Si dijeren, ven con nosotros, ¿a cuántos le dicen, ven, acompáñanos? Pongamos acechanza para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el sol, como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros y tengamos toda una bolsa. Hijo mío, no andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de su vereda. Ojalá que esta palabra no la olvide. Vamos a ver otro. Ahí mismo, el capítulo 2 del 1 al 5. Hijo mío, nuevamente Dios hablando a sus hijos, a nosotros. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y el capítulo 3, del 1 al 7 dice, hijo mío, nuevamente, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y año de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Les dije hace un rato que teme a Jehová, Dios lo pone igual a obedecer a tus padres. Dios lo pone igual a honrar a tus padres. El temor a Jehová. Quiero decirle, hermanos, después de escuchar todo este mensaje, le pido a Dios que haya llegado a la vida de cada uno de nosotros. Vimos Hechos 2 cuando Pedro le predica a los judíos y ellos se compusieron porque entendieron que andaban mal. Y ellos le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ojalá que este sea el pensar en este momento donde están sentados y los que me escuchan por las redes sociales. ¿Qué haremos? Tengo que responder lo que Pedro dijo. Arrepentidos. ¡Arrepentíos! ¿Qué es arrepentimiento? Volverse a Dios con dolor por el pecado. Arrepentíos, odiar el pecado que antes amabas. Arrepentíos. Quiero decir, hermano, que Cristo, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios a cosa de qué aferrado, sino que se despojó de todo lo que tenía y vino a vivir, vino a vivir a esta tierra. Como un niño, tuvo una madre y un padre y nunca pecó, nunca desobedeció a su padre. Cristo vivió en esta tierra por 33 años, luego dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. No mereciéndolo, porque Él no se portó mal, ni hizo nada malo. Pero Él lo hizo por amor a sus escogidos. Por amor a su pueblo. Él murió en esa cruz, dio su vida. Pero al tercer día, resucitó. Al tercer día resucitó. Y ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra del Padre, donde reinará por los siglos de los siglos.
y será juez de nosotros. Y un día estaremos frente a su presencia. Y Él va a decir, ¿por qué no obedeciste a tus padres? ¿Por qué no obedeciste? ¿Por qué no honraste a tus padres? Y puede que suceda que te diga, mal siervo al lago de fuego y azufre. Pero puedes arrepentirte hoy. Puedes arrepentirte hoy. Puedes pedir perdón a Dios y obedecer a tus padres. Obedecer a tus padres. Vamos a ponernos en pie, hermano. Padre Celestial, te alabamos, Señor. Te damos la gloria que solo tú te mereces. Padre amado, ten misericordia de este pueblo. Ten misericordia de la iglesia del Maná de la Esperanza. Ten misericordia de todos los que me han escuchado por las redes sociales. Padre, que se arrepientan, pon un corazón de carne en ese corazón de piedra. Padre, transforma la vida de estas personas. Padre, te pedimos por mis hermanos de aquí, Señor, de esta iglesia del Maná de la Esperanza, que si están desobedeciendo a sus padres, si no están honrando a sus padres, que pidan perdón al Señor, que se arrepientan de su pecado y tomen el camino correcto, que es obediencia y honrar a sus padres. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Esta palabra no queda vacía, Señor. Esta palabra sé y sabemos que va a tocar el corazón de muchos. Gracias, Padre, te alabamos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.